Al micrófono, señor, por favor. Sí, señor. ¿Cómo está? ¿Cómo sigue? Bien, pues el proceso es bonito, es un poco largo. Le cuadro aquí el micrófono. Gracias. Que el micrófono es un poco, el proceso es un poco largo. Sí. Digamos, se instala un electrodo y se mueve el electrodo hasta optimizar su influencia sobre el cerebro. Pero se le ve muy bien, se le ve muy diferente a muchas imágenes que vimos todos los colombianos. ¿Usted se siente igual de transformado? Yo me siento transformado. Hay pues uno quisiera tener el 100% desde el comienzo, pero de todos modos hay una optimización y bueno, digamos uno anda con un marcapasos. Ah, ¿usted tiene un aparato metido ahí? Sí, sí. Muéstrelo. No, pero no se va a quitar la camisa, que me da pena. La operación lleva ¿cuánto ya, profesor Mocos? Varios meses, ¿no? Sí, 3 meses, pero se me corrió un disco de la columna vertebral. Se salió de su sitio, bajó un poquito, entonces ahora tengo no una enfermedad sino 2. ¿Y la corrida del disco qué significa? ¿Dolor de espalda? Sí, el dolor puede llegar a ser absolutamente intolerable. Entonces estoy feliz porque no pasé por esa situación. ¿Pero es peor el dolor de espalda en algunos momentos o está así como lo estoy viendo hoy siempre? Es más el tiempo en que me siento bien y ahora con la instalación del marcapasos pues ando con mucho más control de las disquinesias. Las disquinesias son movimientos involuntarios. Sí. ¿Cómo se llama? Disquinesia. Disquinesia. Sí. Pero ya no lo veo con esos movimientos medio reflejos de mover la cabeza, de mover las manos involuntariamente. Está mucho mejor realmente. Sí. ¿No? Sí. Y la gente le dice a uno, porque uno mismo es muy crítico de sus movimientos y... Bueno, Adrián ha ayudado mucho, los neurólogos han ayudado mucho. Es un tema también como de cómo ve uno la enfermedad, influye sobre la enfermedad. Sí. ¿Y usted lo sentía cuando uno sufría con usted, que lo veía uno moviendo la cabeza, obviamente movimiento involuntario, pero también descontrolado? ¿Usted lo estaba sintiendo en ese momento o usted pierde la percepción de cómo se movía? No, en parte controlo el movimiento, en parte se me sale. Si me pongo muy nervioso, corro mayor riesgo de salir con un movimiento inesperado. Sí. El punto yo creo que de inflexión fue la locución esa de la oposición cuando se estrenó el derecho de réplica, que usted salía al lado, ¿sabe de cuál le hablo, no? Sí. Que terminó siendo usted el protagonista porque todos estábamos mirándolo a usted. De ese Mocus al de hoy, qué barbaridad, cómo ha cambiado. Sí, afortunadamente. Bueno, profesor, cuénteme, fuera de eso, que me parece que es un punto importante en su vida personal, ¿cómo está terminando el año para usted? Porque fue año también de recuperación en lo físico, pero de salvación en el tema de la curul. Sí. Pues el Consejo de Estado, en 4 ocasiones distintas, o más bien, en 3 ocasiones distintas, más una vez el Consejo Nacional Electoral, pues me está hablando de eso, ¿no? Sí, señor. Sí. Así es. Entonces, digamos, fui exonerado 3 veces por el Consejo de Estado y una vez por el tribunal. Sí, por el tribunal. Bueno, sí, por el Consejo Electoral, en realidad, fue el que sí, el tomó la decisión. Bueno, eso me dejó una huella como fea. Digamos, por primera vez me sentí metido en una utilización del derecho, pues a mi juicio, con cierto grado como de hostilidad. Pero sobre eso lo que decidí es cumplo lo que la ley me ordene. Y bueno, agradezco que me han dado el derecho a defenderme, me han reconocido el derecho a defenderme. Y bueno, y espero tranquilamente la decisión final.
Ha habido, bueno, de todo esto la jurisprudencia importa mucho. Entonces, pues tal vez mi caso está siendo estudiado con la perspectiva de generar jurisprudencia. Bueno, yo no soy formado en Derecho, pero sí percibo que mi caso entró en juego en relación a una sí. Con los antecedentes, dice usted. No, había la discusión de que no hay segunda instancia para una serie de funcionarios de alto nivel que cuando los juzgan, bueno, no quiero terminar hablando de la ley Arias, pero vamos para allá. Por ahí puede ser la cosa. Ahora, puede que no, puede que sea como paranoia mía. Sí. Pero ¿qué tiene? Pero ¿por qué me menciona la ley Arias? ¿Por el derecho a la doble instancia? Sí. ¿Que sería una gran paradoja que esa ley terminara beneficiándolo también a usted? Sí. Pero, bueno. Pero al fin fue la doble instancia la que hizo que a usted finalmente le mantuvieran la curul. Sí. Porque en la primera instancia no la tenía. Sí. Pero, pues eso hace parte de las cosas desagradables de este año. De este año. Y bueno, simplemente me atengo a que acato lo que diga la ley. Hay gente que opina que hay como una especie de sanción desmesurada, pero bueno, no me corresponde a mí juzgar. Sí. Profesor Mockus, desde su partido, desde el Partido Verde, y usted fue en su momento, el año pasado, la lista más votada, ¿cómo está leyendo usted la situación del país con todo este clima de estos días, con la protesta social? Bueno, el Partido Verde logró elegir unos 6 o 7 alcaldes y digamos eso es la base ahora como la presencia del partido en el territorio. Pues está la señora alcaldesa de Bogotá, está el alcalde de Cali y estamos, digamos, construyendo una fuerza que es de oposición. Y dentro de esa fuerza, pues yo de algún modo actúo como moderado. Si no, ¿Así se define usted, de oposición moderado? Pues así me podría definir, sí. Ok. Pero para mí lo más importante es la vida. La vida es sagrada, uno no puede proponer que el ser humano la quite. Soy enemigo de la pena de muerte. Y quisiera, digamos, que toda la sociedad tuviera un gran consenso sobre eso. Es decir, cantidad de temas, recursos públicos, recursos sagrados, es el tema anticorrupción, cantidad de posiciones que hemos propuesto, pues han sido acogidas. Por ejemplo, si yo digo construir sobre lo construido, pues ese es un hijito que va caminando. Si yo digo contra la destrucción, construcción, entonces lo que quiero decir es que hemos logrado posicionar. Resumen es muy, por ejemplo, el tema tributario, que es tan delicado. Todos ponen, todos toman. Incluso todos ponen y todos. Dentro de esa filosofía que que nos está explicando, las marchas, las protestas para exigir al gobierno una cantidad de cambios, por ejemplo, hoy ya hablan de más de 100 puntos en los que pedirían, ¿caben?
Pues tengo que ser muy prudente porque por disciplina de partido yo debo respaldar la posición negativa del partido frente a la propuesta. Pero eso quiere decir que usted no está de acuerdo. Esto quiere decir... No, yo voy a votar contra. Sí. Porque además la reforma política ha conducido a reconocer que el voto debe ser colectivo. Sí. Salvo temas de conciencia donde usted puede... Votar individual. Sí, puede apartarse de la posición de su partido. En mi caso, lo que yo trato es como de educarme y educar a la gente del partido. Y en eso hemos avanzado bastante. O sea, si ustedes miran la ponencia crítica, está llena de ideas para desarrollar posibles nuevos tributos. Pero se dice de manera muy cuidadosa, se dice, si tenemos una agenda de inversión grande, pues tenemos que conseguir los recursos. O sea, es más fuerte Colombia si logra tener unos recursos fiscales suficientes. Pero, ¿quién le jala eso? Silencio total. Sí. Silencio en la sala, o sea, no hay... De hecho, necesitamos más gente atrevida diciendo, ensayemos una sociedad con un poquito más de tributación. En vez de este esquema que hace, digamos... Pero perdóneme, usted es más papista que el Papa. Es decir, usted lo que quiere es más impuestos, si le estoy más entendiendo. Y creativos, creativos impuestos. Sí. Pero una sociedad con más tributación quiere decir más impuestos. Sí. Que puede ser impopular, pero también serio. Sí, yo creo que la discusión ha sido seria. O sea, si yo miro los documentos los de la posición de gobierno, también los de la oposición, uno ve que por fin se está discutiendo qué impuestos, con qué plazos, con qué tarifas. O sea, por primera vez estamos en una discusión tributaria seria. O sea, los economistas, profesores de economía, están criticando fuertemente Pero su partido lo que se opone es a que haya más impuestos. Y usted me habla en esta entrevista. No, el partido está pidiendo eliminar la reforma tributaria. Por eso. En las calles, además. Porque supuestamente crea impuestos. Lo suyo es parcial y usted quisiera que hubiera más disciplina y más tributación. Sí. Ahora, pues no me van a echar del partido, espero. Pero yo creo que en el partido sirve una voz atrevida, una voz que dice, queremos un Estado más fuerte, pues hay que aportar. Hay que aportar. Ahora, ¿quién aporta más? Esa sí es una discusión fregada. Nadie quiere aportar más. Entonces, es mi misión decir, imaginémonos la sociedad que tendríamos si tuviéramos un poquito más de aportes tributarios. ¿Pero más aportes de personas naturales? Pues eso... Hay que... Porque esa es la teoría del ministro Alberto Carrasquilla, el ministro de Hacienda, que las personas naturales no aportan tanto como lo hacen las empresas. Sí, pues yo pienso que el todos toman, es como la línea de equilibrio clave entre las dos cosas, lo personal y lo de las empresas. Si logramos que, de hecho, el tema tributario es un tema de confianza. Si uno lograra un compromiso confiable en que los impuestos serán bien utilizados y los impuestos, porque cuando se comparan por países es impresionante. O sea, la cifra, la gente le dice, esto suma como 19% del PIB, pero a través de una serie de maniobritas no muy complicadas, usted puede subir a 19 su tarifa. O sea, usted puede... De hecho, nos decimos mentiras. Entonces hay que quitarnos las mentiras y tributar lo que corresponde en realidad como deber de tributación. Yo aquí subimos para luego dar descuentos. Entonces el solo seguimiento de las tarifas se vuelve un reto impresionante.
La gente dice, Colombia tiene una de las tarifas más altas. Y otro experto viene y le calcula a usted y le dice, Colombia tiene unas tarifas comparativamente bajitas. Pero bueno, Profesor, cuando usted me dice al comienzo de esta entrevista que lo suyo ha sido siempre, no de ahora, la defensa de la vida, me parece, y le pregunté por la situación del país, me parece entender que hay alguna alusión allí al caso de Dylan Cruz. Sí. Sí, o sea, lo que pasó ahí no debe pasar. O sea, eso, la sociedad tiene que tener unas barreras muy fuertes que se pueden construir vía pedagogía de los derechos fundamentales, o se puede decir la vida es sagrada, y coloquemos la barrera ahí. De hecho, yo me daría por muy satisfecho si lográramos proteger las vidas. Si quieren, renuncio a mi entusiasmo con los impuestos, con tal de tener protección a la vida. La vida es lo clave. Ahora, si podemos también recaudar impuestos, incluso para proteger mejor la vida, pues lo podemos discutirlo. Hay un libro de Stephen Holmes que se llama Lo que nos cuestan nuestros derechos. Y es un libro pro impuestos. Y dice, usted no puede tener ninguna agenda seria reformista sin tocar el punto de los impuestos. Si no aporta. Si no aporta, o sea, usted tiene que aportar y con la autoridad que le da el aportar, pues usted puede influir sobre a qué se destinan los impuestos. Si usted dice, yo no pago, pues usted está prácticamente eludiendo la obligación ciudadana. Todo esto no puede decir que es una lucha entre, a ver, ¿cómo lo digo? O sea, hay gente que ve la economía como un sistema de incentivos. Y hay autores que dicen, no, usted no puede sustituir los buenos ciudadanos por incentivos. O sea, usted no puede sobornar a la sociedad con dinero. Hay un experimento famoso en Israel donde en una guardería introducen un sistema de pago por recoger al niño tarde. Entonces, al principio se pensaba que eso iba a disuadir a los papás que traían los hijos tarde. Pero lo que pasó fue lo contrario. Los papás decidieron llegar más tarde a recoger a sus hijos y a cambio ellos pagaban. Entonces se volvió un servicio. Entonces, ese tipo de situación hay que evitarla. Ese por llegar tarde era una especie de multa, ¿no? Sí. Y terminó siendo una guardería. Sí. Pero aquí recuerdo que cuando la televisión estaba en una etapa muy precaria, Punch, espero que no haya dolientes de Punch a esta altura, prefería pagar la multa y pasarse por la faja la duración del programa. Entonces, la duración del programa durante un tiempo fue una incertidumbre total, porque se tomaba la decisión. Ese es un buen ejemplo. Eso era cuando no había canales privados de la vieja época. ¿Y usted por qué se acuerda de Punch? ¿Por qué se acuerda usted de Punch? Por eso. Esa era la programadora de Peñalosa. Enrique Peñalosa, claro, Camargo. Claro. Sí, yo no lo miro por el el lado padre del actual alcalde. Sí, pero bueno, pero ¿por qué se acuerda de ese episodio de Punch? No, está relacionado con los incentivos y el tema de la reforma tributaria, de los impuestos. Sí. Es decir, usted... De cómo una sanción, creo, si le entiendo bien, el episodio de Israel y de Colombia, termina legitimando, validando un comportamiento que está mal, ¿no es verdad? Sí, sí. O sea, es como el cínico que dice, cóbreme. Yo le pago la multa. O sea, de todo lo que gano a través de la extensión del programa por concepto de multa, claro, pues es decir, eso es introducir la multa en el cálculo
del beneficio. Profesor, estábamos hablando del tema de Dylan Cruz y le quería preguntar, ¿usted por qué dijo, que veo que lo critican muchos seguidores suyos, que lo de Dylan no había sido un asesinato? Sí, no, insisto, no soy una persona con formación jurídica, pero digamos mi formación en ciencias sociales, etcétera, me hace distinguir fuertemente asesinato de homicidio intencional, etcétera. O sea, yo no me imagino a un joven colombiano, sea del ESMAD o no, calculando dónde le pega en el cuerpo a un estudiante. De hecho, yo creo que ahí hubo algo que no fue intencional. Ahora, pues habrá que mirar la investigación, etcétera. Y yo entiendo que la gente está furiosa y la gente cuando está furiosa pues pone adjetivos. Entonces es más duro decirle a alguien que es homicida a decirle, pues... Yo me imagino una Colombia donde no es que se justifique el que una persona mate a otra, sino que entendamos que muchas de esas muertes son una muestra de nuestro fracaso educativo. Si ustedes recuerdan el policía al que le pegaron La Nacional un ladrillazo. Uh-huh. El que tiró ese ladrillo, me cuesta trabajo pensar. Es para los dos lados la tesis. Sí. Que es un asesino. Sí, yo no diría que es un asesino, hasta que no se pruebe que el hombre había preparado la situación. O sea, sí hay asesinatos, pero no toda muerte violenta es un asesinato. Ahora, yo creo que es muy importante en estas situaciones que la gente no solo haga el consenso crítico contra un comportamiento y digan que no lo vuelva, o sea, no debe volver a haber un Dylan nuevo. Tenemos que cuidar las vidas de todos y pues la vida sagrada debe ser un lema permanente. O sea, cuando yo veo el ESMAD en el Cauca, recuerdo un documental de Margarita González, pues la imagen no es muy atractiva. Margarita Martínez. Margarita Martínez, perdón. Entonces Margarita filma carros de estos del ESMAD en el campo, en el Cauca. Entonces esa imagen digamos, el uniforme de los ESMAD está optimizado en términos de producir miedo. A mí no me gusta que se produzca miedo, pero si usted logra a través del miedo superar la muerte, superar los actos absolutamente desmesurados, pues usted está haciendo más o menos bien la tarea del ESMAD. De hecho, habría que abrir un concurso de sustitución del ESMAD. A mí cuando era rector me tocó la fuerza disponible. ¿Usted está de acuerdo o no con que se mantenga el ESMAD? Mire, yo creo que eso es como lo del DASO, esas cosas. Uno puede disolver una institución y lo que importa es qué hace usted con los restos o con los nuevos elementos que usted introduce en esa situación. No basta solamente con cambiar el ESMAD. Hay que cambiar el entrenamiento, que tal vez cambiarle el nombre, pero lo que es clave es que no debe volver a suceder. Es decir, la muerte fue algo desproporcionado. Pero usted como alcalde que fue y como rector de la Nacional que fue, ¿usted cree que se necesita en Colombia una fuerza antidisturbios? O que hay, con mejores, sí, pues, o que hay que desaparecer la figura del ESMAD, no solo el ESMAD. Claro, que no tendría sentido la cambiar, función cambiar como de tal, nombre. sino como la función como tal. ¿Usted cree que es necesario una? Mire, yo sueño con que la sociedad viva sin fuerza pública, pero eso es por ahora un sueño. Es decir, ustedes no pueden pedirle a la sociedad colombiana que se suicide. Entonces las intervenciones de un lado pues son prácticamente indispensables. Estoy metiéndome en líos con cada palabra que digo. Pero sí, o sea, ¿por qué nadie? Eso es como lo de los impuestos. Entonces, como los impuestos no son muy populares, entonces no le jalemos. Como el ESMAD no es muy popular, entonces no le jalemos. Entonces tenemos una sociedad que no tiene herramientas
para manejar sus conflictos. Ahora, yo estuve en Francia y en Francia mandaban a un solo policía a cuidar una manifestación de 300, 400 personas. Bueno, ha cambiado un poquito eso, ¿no? Sí, eso ha estado duro este año. Pero de todo modo no es normal que alguien muera en una manifestación. O sea, eso es una desproporción. Es como una muestra. Cuando usted fue, profesor Mockus, rector de la Universidad Nacional, ¿alguna vez metió el ESMAD, la fuerza antidisturbios que había en ese momento? Pues tuvimos que sacar alzado a un alumno, el líder máximo de los alumnos de Derecho de la Nacional. Tocó sacarlo con toda la delicadeza, con la Procuraduría vigilando. Porque estaba armando mucho escándalo. Sí, y no quería ceder el espacio que había ocupado. Entonces, lo primero fue cerrar la universidad 2 o 3 días, luego invitar a los estudiantes a discusiones. Pues lo que yo apreciaba mucho, entonces ahorita que estaba un poco desconcertado, era la velocidad. O sea, en la Nacional, la herramienta más poderosa de gestión del orden público era el cierre. Entonces lo que yo hice fue pedir permiso al Consejo de Decanos para cerrar, por si acaso. O sea, eso no era nada seguro de que fuéramos a cerrar. Y el lunes cerramos. Entonces todo el mundo quedó desconcertado porque ya la herramienta más... Entonces, por ejemplo, mientras las cosas se mantengan en ese nivel como de juego, pues bienvenidas. O sea, la gente tiene que pasar por experiencias contestatarias, es lo que pienso. Aunque la mayoría de la gente que pasa por experiencias radicales, pues termina encontrando razones para no volver a actuar así. O sea, cuando la gente le dice a uno a la Nacional, yo también tiré piedra. Una vez me hizo una prueba impresionante. En Marengo, los radicales me dieron piedras y me dijeron, tire piedras. O sea, vence el umbral. Ahora, claro, yo tiraba las piedras con el máximo esfuerzo de que no le fueran a caer a ningún ser humano. Marengo es el centro agropecuario de la Universidad Nacional, ¿no? Para quienes no lo saben. Profesor, usted ha participado de marchas en estos días, no de su época de estudiante en la Nacional. ¿Ha participado en marchas, cacerolazos en estos días? No. ¿Porque no está de acuerdo o por qué? No, lo de las cacerolas fue más intenso para mí, porque todo lo que yo había leído sobre métodos pacíficos, la cacerola era entendida como algo que perturba, un poco como los pitos de los... Desespera, sí. Sí, y esta vez no me desesperó. O sea, eso era como un rumor bonito. Yo no sé si era por la distancia entre la feria, exposición y mi casa. Luego hubo una falsa alarma, y eso, por ejemplo, es un error que no hay que repetir. Hubo la idea de hacer una acción con cacerolas expandida a toda América Latina o a todas las capitales. Bueno, eso era una muy buena idea, pero la protesta es un poco como el amor, hay que ser oportuno, hay que ser cuidadoso. Uno debe lograr reconciliar en las personas sus distintas tendencias. Yo creo que si no hubiera espacios de desfogue, la situación sería más difícil. En la Nacional también me recomendó no hablar del pasado, entonces hablemos de... No, si usted quiere hacer alusión a la Nacional, ni más faltaba. Bueno. No, en la Nacional, por ejemplo, me tocó rogarle a un encapuchado que no me fuera a dar su capucha el día del grado. ¿Por? Porque, digamos, me ponía entre los palos, entre mis sentimientos de respeto, casi que de respaldo, y la función oficial que hice, el rector no me pone una capucha. De hecho, propuse en Manizales en un acto que no fue reseñado, que es curioso, una de las acciones más bonitas fue
decirle a los encapuchados, siéntense mirando la otra pared. Nosotros miramos esta pared y hablamos sin tener en cuenta las capuchas. Entonces yo cumplo con mi principio de con encapuchados no hablo, y ustedes pues me ayudan en eso, y si temen por la identificación, etcétera, pues miren ustedes para la otra pared. Entonces, a ver, tenemos que aprender a querernos entre distintos. Tal vez todo se resume ahí. O sea, si la Constitución autoriza el sindicalismo, pues hay que convivir, hay que congeniar con el sindicalismo. Si la Constitución incorpora elementos de protección de la oposición, pues hay que aprender a vivir con elementos de oposición. O sea, uno no puede, digamos, querer lo uno y lo otro. Uno tiene que aceptar el paquete conjunto. O sea, si hay... Sí. Si hay problemas, y normalmente en la sociedad hay problemas, entonces hay que aceptar que tengan una expresión democrática. Yo creo que Colombia no va a tardar mucho tiempo en entender todas estas cosas. Hay quienes han reclamado mucho estos días a los manifestantes o un sector que para eso son las elecciones, ¿no? Para que en el debate de cuáles son las ideas que finalmente ganan en una oportunidad, pues sean las que funcionen durante un mandato de gobierno, y que en ese orden de ideas, pues unas marchas exigiéndole al gobierno que cambie mucho de su plataforma política, pues iría en contra de las elecciones. ¿Usted cree que las dos cosas pueden convivir en la manera como lo están haciendo? Elecciones que eligen un programa de gobierno y las marchas que tratan de exigir cambiar ese programa de gobierno. Yo creo que la izquierda, como fue perseguida, se acostumbró a pedir ñapa. Pues, esa manera, perdón. Sus muchos amigos de la izquierda no lo van a querer por esa frase, ¿no? Sí. Entonces, no. Hay muchos defensores de derechos humanos que son así, que son exactamente así. O sea, se ponen del lado de la gente que ha sido objeto de vejación, de desaparición, etcétera. Entonces dicen, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, yo soy pro derechos humanos. Entonces la vida es sagrada, o sea, es un poco como lo de las cacerolas, de pronto rima muy bien, hay que ensayarlo. Con la vida es sagrada, como mantra, como un... Déjeme hacerle una pregunta sobre eso, porque usted dice, la izquierda se acostumbró a pedir ñapa. ¿Usted es de izquierda? Pues no tengo la cinta de Mobius aquí, pero si la tuviera les mostraría la cinta de Mobius. Es una cinta que tiene localmente dos caras y globalmente una sola. Entonces estoy de ambos lados, si se puede. Ahora, hace 3-4 siglos estar de dos lados era la guillotina. O sea, si hubiera existido hace 5 o 6 siglos, Antanas Mocus a la fija ya lo habrían quemado. Sí, soy consciente de los riesgos que trae pues todas las frases de la ilustración, digamos, cuando la ilustración defiende el derecho de la gente a pensar distinto, cuando dice yo incluso doy mi vida para que otros puedan pensar libremente, pues hay una tradición. La otra tradición es toleramos algo de inconformismo, pero demasiado no nos gusta, nos asusta. Pues en Francia hay huelgas, en estos días la gente camina en medio de la huelga. En medio de la huelga y la gente es muy tolerante con la expresión de la huelga, pero claro, ahí llevan más de un siglo con ese derecho defendido. Pues es un poco como el machismo. O sea, yo creo que hay que mirar más estas cosas desde la cultura que desde la política. O sea, a mí me gustaría una sociedad donde la gente protesta. Ahora, es clave que proteste sin exagerar. Ahora, eso es dificilísimo de calibrar. Pero, por ejemplo, en mi alcaldía hubo una marcha de gente desnuda por la guerra de Irak.
Y el que mandaba en el SMAT llegó todo feliz diciendo, ya los disolví. Yo, ay, hombre, no. Qué dolor. Además en Bogotá. ¿no? Sí. Es decir, Para al frío de Bogotá. quienes no entienden, no están familiarizados con la respuesta inteligente del profesor Mockus, vean la banda de Mobius, ¿no? Que él responde la banda de Mobius a mi pregunta de si es de izquierda, porque es matemático. Y la banda de Mobius es una referencia, por supuesto, a un descubrimiento, a un invento de matemáticos. La última pregunta para el profesor Antanas Mockus Silvia, que nos acompaña esta mañana en la cabina de Blue Radio. Estamos adelantando también una transmisión Facebook Live para la gente que lo quiera ver en este momento. Silvia. Sí, profesor, ¿usted qué consejo le da al gobierno para conversar con los promotores del paro? Ayer presentaron más de 104 peticiones, se han enredado en el nombre de la mesa, si debería llamarse negociación, si no, ¿qué consejo le da usted al gobierno? Pues yo creo que hay que atender con premura. O sea, uno no puede darle largas. O sea, si uno ante un conflicto social lo que hace es olvidar, silenciar, pues no está bien. Entonces, la diligencia en la atención es útil. Hubo distintas ideas en esos días. Creo que se hubieran podido atender más situaciones. Yo recuerdo a un profesor de filosofía, Guillermo Hoyos, que decía, pero no pidan lo glorioso, o sea, pidan razonablemente, pero si ustedes de una vez quieren todo, pues van a despertar unas resistencias muy fuertes en la sociedad. Bueno, ya me iba a meter en otro lío. Métase. Sí. No, pues los periodistas felices. No, yo lo saco. Guillermo Hoyos era una de las leyendas. Maravilloso, fue profesor de mío, los profesores. Yo también lo conocí, le tuve mucho cariño a Guillo Hoyos. Sí. Profesor Mockus, es un gusto tenerlo aquí. Gracias por venir, gracias por tomarse el trabajo de venir a la cabina de Blue Radio. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por su comprensión. Si no fuera porque ustedes explican las cosas bien explicadas, uno estaría inerme. No sé. Muchas gracias. Es un gusto tenerlo y es un gusto siempre aprender algo nuevo. Gracias, profesor. Le deseo un feliz fin de año. Muchas gracias. Antanas Mockus esta mañana en Blue Radio 914. Estás escuchando Blue Radio. Tu número favorito.